¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al segundo capítulo de su podcast favorito, Al Derecho y al Revés. El día de hoy las cosas se pondrán muy interesantes, ya que hablaremos sobre el derecho mercantil, así que ponte cómodo, comenzamos. El día de hoy me acompañan los anfitriones Mario Cruz, Alicia Aguilar, Dafne Córdoba, Lisbeth Flores y por supuesto su servidora Tania Víctor. Bueno, en este emocionante segundo capítulo abordaremos temas muy interesantes y además importantes que debes de conocer al derecho y al revés, así que ve por tu cuaderno y a tomar nota, se ha dicho. Los tópicos son los siguientes: concepto de derecho mercantil, las fuentes del derecho mercantil, sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles, así como de su clasificación y sus generalidades. También hablaremos sobre las sociedades irregulares, sobre la sociedad anónima, sobre los títulos y operaciones de crédito. También hablaremos de los contratos mercantiles y operaciones de crédito. Y también, por último, pero no menos importante, hablaremos del derecho internacional en los actos de comercio. Así que, sin más preámbulos, iniciamos. La introducción de la moneda en el comercio revolucionó la forma y el volumen de las transacciones comerciales. Esta transformación favoreció el desarrollo de las sociedades antiguas. No obstante, durante la Edad Antigua, aun en aquellos casos en los que el comercio alcanzó un desarrollo importante, la actividad comercial no fue regulada por normas especializadas. ¿Puedes creerlo? Por esta razón, el derecho mercantil tal como lo conocemos hoy en día no existió durante la Edad Antigua, pues ninguna sociedad desarrolló como tal un conjunto de normas sistematizadas con el propósito exclusivo de regular a las relaciones comerciales tal como sucede en la actualidad. Así que hablemos sobre el concepto de derecho mercantil. Pero, ¿qué entendemos por derecho mercantil? Pon pausa al video y piensa en una posible respuesta. Bien, ahora déjame decirte el concepto de derecho mercantil según Rafael de Pinavara. El derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadoras. En su origen, pues, el derecho mercantil aparece estrechamente tenido a la noción económica de comercio y mediante esta se explicó y determinó el concepto de aquel. El derecho mercantil fue entonces el derecho del comercio y de los comerciantes. Ahora, ¿sabes qué código de comercio utilizamos hoy en día? Tal vez sí, tal vez no. Pues bueno, el Código de Comercio de 1890, sí, así como lo escuchas, 1890, es nuestro código vigente. Y este intentó reunir en un solo cuerpo normativo la regulación del comercio. No obstante, a través del tiempo, pues este código ha sido derogado en múltiples disposiciones debido a que ha sido necesario ampliar la regulación de algunos aspectos del código. Entre las leyes que han derogado al Código de Comercio están la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 1932. También la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1934. También la Ley sobre el Contrato de Seguro, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1935. Y también tenemos a la Ley Federal de Correduría, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1992, entre otras leyes. El derecho mercantil ha ido evolucionando conforme se ha transformado el comercio. Los últimos avances en el derecho mercantil, específicamente en lo que se refiere al comercio electrónico, son consecuencia de la globalización. Así es. ¿Y a qué quiero llegar con todo este rollo que te estoy echando? Pues bueno, quiero que sepas que el derecho mercantil es el responsable de vigilar que la actividad económica se desenvuelva de manera correcta, estableciendo el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que resulte necesario, como lo es también en la protección al consumidor. También el derecho mercantil vigila el sistema financiero, dadas las cantidades de dinero que suelen manejarse en el comercio. Así pues,
¿Recuerdas que te mencioné algunas leyes hace ratito? Si no las recuerdas, regrésate unos minutitos al video porque las seguiremos mencionando. Es momento de hablar ahora de las fuentes del derecho mercantil. Las fuentes del derecho mercantil surgen cuando el hombre empieza a vivir en comunidades, lo que trae como consecuencia la necesidad de crear normas para lograr una adecuada organización de la comunidad. Pero, ¿qué es una fuente en derecho? Pues, según Du Pasquier, y cito, dice lo siguiente: el término fuente crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra. De manera semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. Interesantes palabras, ¿no? Pues bueno, dicho esto, pasemos a cuáles son los tipos de fuentes en derecho mercantil. En terminología jurídica, tiene la palabra fuente 3 acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla de fuentes formales, reales e históricas. Primero, hablemos de la fuente formal. La fuente formal son procesos de creación de las normas jurídicas. Enseguida tenemos el concepto de fuentes reales, que son factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Y por último, la fuente histórica, que aplica a los documentos, ya sean inscripciones, papiros, libros, etc., que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. ¿Te imaginas un mundo donde no existiese el comercio? Pues bueno, creo personalmente que sin un intercambio que propicie la economía de una nación, simplemente no podría desarrollarse. Es necesario la existencia de los actos de comercio. Según el artículo 2 del Código de Comercio, en su párrafo primero establece que los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código, se regirán por las disposiciones contenidas en él. En su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de ambas reglas por las del derecho común. Este precepto no solo enumera las fuentes expresamente reconocidas del derecho mercantil, sino que además determina el orden jerárquico de las mismas. Así que es aquí donde entendemos la importancia de las fuentes del derecho mercantil. Ahora analicemos. Si el derecho mercantil se encarga de regular la actividad generada por los operadores jurídicos, conocidos como actos de comercio, ¿qué son estos actos de comercio? Pues bueno, se consideran actos de comercio las acciones relacionadas con una adquisición de un objeto que tiene como características diferenciadoras: 1. Finalidad de ganar dinero. 2. Los bienes no son adquiridos para el uso propio, sino para el intercambio posterior. 3. Los actos son realizados por una empresa. Y 4. La finalidad no es el consumo propio, sino el intercambio. Te dejo de tarea que desarrolles tu propia conclusión de las fuentes del derecho mercantil. Así que, Alicia, ¿cómo estás? Vamos ahora contigo, ya que nos traes unos temas muy interesantes. Muchas gracias, Tania. Claro que sí, traigo dos temas muy interesantes. Veremos los sujetos del derecho mercantil con la finalidad de identificar requisitos legales para ser comerciante. Veremos cómo se dividen. Comencemos por la definición. El término sujetos de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, independientemente de que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Esta definición atiende a un criterio formal, pues depende de lo que la ley considere como acto de comercio. Se clasifican en tres categorías. 1. El comerciante. Se reputan en derecho comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con un arreglo a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Esto quiere decir que los comerciantes pueden ser personas físicas o personas morales. Las personas morales pueden ser nacionales o internacionales. 2. Personas que realizan actos de comercio accidentalmente. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento físico, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles.
Así que cualquier persona que realice un acto de comercio accidentalmente, para que le sean aplicadas las reglas del derecho mercantil, aunque accidentalmente no esté definido en la jurisprudencia, podemos suponer que es un acto que se haga de manera casual y no de manera regular. 3. Personas que intervienen en actos mixtos. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles para que una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regia conforme a las leyes mercantiles. Un acto mixto presenta la característica de ser comercial para una de las partes y civil para la otra. Así, la venta de un aparato casero por un comerciante a un simple particular. Ahora que sabemos quiénes son los sujetos del derecho mercantil, pasaremos a ver qué son las sociedades mercantiles y sus clasificaciones. A continuación les explicaré las diferentes clases de sociedades que se pueden constituir en México y pues comencemos por definir qué es una sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de los socios que la integran, derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderante económico y con fines de especulación comercial. Para conformar una sociedad mercantil se requiere de la participación de dos o más personas con un propósito en común, el cual supone la obtención de lucro, y su constitución se obtiene por medio de un acta que determina las características de la empresa según los diferentes aspectos señalados en la ley. Ahora sí, vamos a comenzar a explicar las 7 sociedades. La número 1, sociedad en nombre colectivo. Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subordinado, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Aquí los socios participan en la empresa de manera igual, de modo que aunque la sociedad tenga independencia patrimonial ante deudas contraídas por la empresa, deberán responder los socios de forma subordinada e ilimitada con su patrimonio privado. Número 2. Sociedad en comandita simple. Sociedad en comandita simple es de las que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subordinaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Los socios comanditarios solo poseen la responsabilidad del capital que han aportado. Los socios comanditarios tienen el derecho a que se les informe del balance anual de los resultados de la sociedad. Solamente los socios colectivos poseen el derecho a la gestión de la sociedad. Número 3. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán credibles en los casos y son los requisitos que establece la presente ley. Esta sociedad tiene un máximo de 50 socios. La obligación o responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, las cuales serán del capital y que constituyen partes sociales y a su vez integran el capital social. Número 4. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta se debe de constituir ante un notario público, un corredor público o bien mediante la suscripción pública, atendiendo a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, y se comprobará la suscripción y pago del capital social, así como la designación de los funcionarios que administran y vigilan la sociedad. 5. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. En este tipo de sociedad, el capital social se divide en acciones,
responde a las distintas aportaciones al capital social que realiza un número de socios. Número 6. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumos de bienes y servicios. Los valores cooperativos son los de ayuda mutua, igualdad de derechos entre los socios, equidad en la distribución de los excedentes, solidaridad, honestidad y transparencia, entre otros. Debe constituirse mediante una escritura pública. El capital mínimo de la cooperativa deberá establecerse en el estatuto y desembolsarse por cada uno de los socios desde el día de su constitución. Y número 7. Sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones 1 y 7 del artículo 1 de esta ley. De su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración en términos del artículo 2, fracción 3 de la Ley del Mercado de Valores. A diferencia de las demás, esta necesita un solo socio para constituirla, es decir, para personas físicas, autónomos y caracterizada por la posibilidad de darla en alta en un solo día de forma gratuita por medio del portal Tu Empresa, siempre y cuando la empresa facture menos de 5 millones de pesos por año. La responsabilidad y participación se limita a los recursos aportados por cada socio que son representados en acciones. Bueno, ahora pasaremos con mi compañera Lisbeth, que nos seguirá explicando más sobre el derecho mercantil. Gracias, compañera Alicia. ¿Qué tal, amigos? Soy Lisbeth y hoy les vengo a presentar 2 temas. Para comenzar, en la Ley General de Sociedades Mercantiles define a todas las sociedades tomando 2 elementos en cuenta. El inciso A es el nombre bajo el cual constituyen, es decir, una razón o una denominación social, y B, el tipo de responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad. El primer tema a comentar es la sociedad irregular. La sociedad irregular son aquellas que se forman sin escritura pública o si existiendo, ésta se omite inscribirlas en el registro. Llamamos sociedad irregular a aquella que no cumple con la obligación de constituirse en la correspondiente escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, tal y como se establece en el artículo 119 del Código de Comercio. La principal problemática que plantea este tipo de sociedad está en la determinación de si tiene personal jurídica o no. La respuesta parece ser afirmativa, ya que la publicidad no tiene virtualidad para la atribución de personalidad jurídica a ninguna sociedad, incluidas las mercantiles. Esta última depende de la voluntad de los socios manifestada en el contrato. Hay que tener en cuenta que negar la personalidad jurídica de la sociedad irregular perjudica precisamente a quienes supuestamente se pretende beneficiar, en este caso serían los terceros. Es por ello que, si la sociedad carece de personalidad jurídica, habría que entender que los actos celebrados entre la sociedad y los terceros serían nulos, y solo se podría exigir responsabilidad a los administradores de la sociedad por lo actuado, pues la sociedad no tendría patrimonio propio con el cual responder. De hecho, al no inscripción en el registro mercantil de una sociedad, solo plantea un problema de falta de publicidad. Y el segundo tema a comentar es la sociedad anónima. Esta sociedad existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. De acuerdo con esta definición,
la sociedad anónima se constituye bajo una denominación social. La denominación es la palabra que identifica una sociedad y que se forma libremente, es decir, que con cualquier palabra o frase. El nombre de la sociedad anónima no se refiere a que no se conociera el nombre de la sociedad, sino que fue nombrada así, debido a que el nombre de la sociedad no debía incluirse el de los socios, por el hecho de que, al ser transmisibles de las acciones, los socios cambiarían constantemente. Los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, pero solo hasta el monto de sus acciones, es decir, su responsabilidad es limitada. Esta es la característica que ha hecho de la sociedad anónima el tipo social preferido por encima de otros tipos sociales. La principal obligación que tienen los socios es realizar aportaciones para construir el capital social, y las aportaciones están representadas por acciones que son títulos de valor. Esta sociedad opera a través de diversos órganos, como son el órgano deliberante, de administración y el de vigilancia. Las sociedades anónimas, a diferencia de las cooperativas, las sociedades de producción rural, entre otras, se deben constituir ya sea ante un notario público, un corredor público o bien mediante suscripción pública, atendiendo a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores. Durante esta constitución, a la que se denomina Asamblea General Constitutiva, se comprobará la suscripción y pago del capital social, así como la designación de los funcionarios que administrarán y vigilarán la sociedad. Aunque esta sociedad también tiene sus ventajas, serían la responsabilidad de los socios está limitada por sus aportaciones. Los acreedores tienen derechos sobre los activos de la corporación y no de los bienes personales de los accionistas. La transferencia de las acciones puede hacerse mediante la venta sin necesidad de disolver la sociedad constitutiva, y también no contempla un número máximo de socios. Y esta también tiene sus desventajas, que son los trámites engorrosos, altos costos para su constitución, y la toma de decisiones suele ser lenta, ya que debe haber un debate previo con la junta de accionistas al que sigue una votación. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Dafne. Gracias por su atención. Hola a todos, espero y se encuentren bien. Pues de nuevo soy yo, Dafne, y en esta ocasión les hablaré sobre dos temas importantes. Uno, sobre los títulos y operaciones de crédito, y dos, los contratos mercantiles y operaciones. Bueno, comencemos con el primer tema, los títulos y operaciones de crédito. Estas están consideradas como cosas mercantiles, por tanto, cualquier acto relacionado con ellos, como por ejemplo su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consiguen, han sido calificados como actos de comercio. Estos son derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transición de títulos de crédito, o se hayan practicado en estos mismos. Ahora estamos igual con sus defectos, los usos bancarios y mercantiles, y en defecto de estos el derecho común, declarándose aplicable en toda la República para los fines de esta ley. La notación que la ley asigna a los títulos de crédito, a los cuales se les ha llamado también títulos de valor, es la siguiente. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se asigna. Sus características de estos son los siguientes. Se detallarán sus aspectos fundamentales y característicos para así poder conocer su conformación y su funcionamiento. Letra de cambio. Las letras de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos se entenderán siempre pagarés a la vista
por la totalidad de su suma que expresan. También se considera pagaré a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no está indicado en el documento. Pagaré. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se le tendrá como tal al domicilio del que lo suscribe. El cheque. El cheque debe contener varios requisitos formales, que sin ellos dejaría de ser un título de crédito. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción del contrario se tendrá por no opuesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de la presentación. El cheque puede ser normativo o al portador. Las obligaciones serán normativas y deberán emitirse en denominaciones de 100 pesos o sus múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriben en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el extranjero entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. Certificados de participación. Los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tengan fideicomiso irrevocable para que en ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la totalidad de esos bienes, derechos o valores, o bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito de 2018. Y esto es todo cuanto a este tema, y sabemos que es de gran importancia en asuntos mencionados de sus características como van dentro de estos mismos. Ahora bien, les hablaré de mi segundo tema, contratos mercantiles y operaciones. Contratos mercantiles. Como sabemos, estos ejecutan un sujeto con personalidad jurídica de empresario interviene en él para construir de la mejor forma a la organización del empresario. Poder realizar dos tipos de contrato. Ahora, un contrato mercantil es negocio jurídico que tiene de naturaleza jurídico-mercantil. Para en un contrato sea calificado mercantil debe ser referido hacia los actos de comercio según la legislación aplicable. Estos se rigen por la legislación comercial general, como la contenida de un código de comercio, por las leyes especiales en materia mercantil y en todo lo que ésta proviene. Por los tipos de reglas generados en los contratos y obligaciones del derecho civil tradicionalmente contiene el Código Civil, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ICEF 2020. Estos están clasificados en el Código Civil. Unilateral que obliga a la persona, biletarios derechos y obligaciones, onerosos provechosos recíprocos, aleatorios, depende del futuro, consensual por usos comunicativo presenciales. Principal es único y no existe afinidad, instantáneo al momento. Tracto sucesivo se alarga intermediariamente. Real entrega de la cosa. Formal es por escrito y nominal tiene un nombre de ley. Y esto es todo sobre mis temas y de mi parte. Y muchas gracias por escucharme y en un momento le paso la palabra a mi compañero Gustavo. Gracias, Daphne, por deleitarnos con estos temas bastante buenos. Así que, hola, ¿qué tal, amigos? Aquí seguimos con ustedes en su podcast favorito, Al Derecho y al Revés. Pues ya saben que analizaremos un concepto importante, así que sigamos con Derecho Internacional en los actos de comercio. Aquí entran lo que son Organización Mundial de Comercio, Consejo de Cooperación Aduanera, Consejos de Conciliación y Arbitraje, Programa Nacional de Franquicias, etc. El derecho internacional en los actos de comercio. Ok, el derecho comercial internacional se puede definir como un conjunto de normas que tienen por objeto regular las relaciones de carácter mercantil o comercial existente entre diferentes estados, como también entre personas de distintas nacionalidades. Eso con la finalidad de evitar que se produzcan conflictos de carácter jurisdiccional y así coexistan de manera armónica las legislaciones de cada país. En consecuencia, sea más accesible el comercio con países extranjeros, lo cual les permite adquirir las tecnologías y recursos que necesitan. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? La Organización Mundial del Comercio
La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan son los acuerdos de la OMS que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. ¿Qué es el Consejo de Cooperación Aduanera? La cooperación aduanera a nivel internacional tiene por finalidad mejorar el control de los flujos comerciales y la aplicación de las normas vigentes a través del intercambio de información sobre cuestiones aduaneras, como los datos de las declaraciones de exportación e importación, la información relacionada con los comerciantes y aquella relacionada con la valoración y el origen. ¿Qué es el Consejo o los Consejos de Conciliación y Arbitraje? La Junta de Conciliación y Arbitraje es un órgano perteneciente a los Estados Unidos mexicanos, que tiene un carácter democrático y que se encarga de generar soluciones y dar fines a todos los conflictos laborales que pueden aparecer en la relación obrero-patronal. Sus bases fundamentales son la transparencia y la impartición de justicia, y gracias a la integración que posee, intenta mantener un equilibrio entre todas las partes involucradas en la producción de una empresa. Y por último, ¿qué es el Programa Nacional de Franquicias? El Programa Nacional de Franquicias es un programa que pone al alcance de demás mexicanos la posibilidad de emprender un nuevo negocio con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante, aumentando sus probabilidades de éxito y apoyando la creación permanente de nuevos puestos de trabajo. Asimismo, apoya la evolución de negocios exitosos independientes a ser empresas franquiciantes. Pues vaya que más resumido no pudo estar esto. Pues como les acabo de decir, todo esto es de vital importancia en el comercio. Vaya que analicé y lo hice más simple para que todos comprendamos este concepto que se extiende un poco. Así que ya saben, cualquier pregunta no olviden dejarla en los comentarios y con gusto las resolveremos. Así que bien, Tania nos presentará nuestras conclusiones. Yo soy Mario. Y no olviden tomarse un buen café en compañía de Al Derecho y al Revés. Gracias. ¡Wow! ¡Qué interesantes temas se han abordado en este segundo capítulo! ¿No te parece? Estamos a punto de finalizar este episodio, pero no sin antes compartirles nuestras conclusiones acerca de lo que aprendimos. Con el derecho mercantil es posible disponer de una instancia de mediación con respecto a conflictos que hayan surgido desde esta área de la actividad humana, generando en el proceso la debida confianza que debe atravesar a una sociedad. Es por todo lo expuesto que puede decirse que la importancia del derecho mercantil es extraordinariamente relevante en cualquier país, importancia que en ocasiones es evadida. Como hemos señalado anteriormente en el transcurso de este episodio, la relevancia que se otorga al derecho mercantil se debe a la importancia que tiene la economía para una sociedad. En efecto, tal es esta importancia que puede decirse que la misma sociedad se asienta sobre la misma porque es a partir de las transacciones que las personas, ya sean reales o jurídicas, puedan satisfacer con mayor plenitud sus necesidades, intercambiando en el proceso de bienes y servicios. Es por este hecho que existe un cambio permanente en el derecho comercial como una consecuencia que se deriva de la necesidad de reflejar los cambios que afectan a la misma sociedad. Esta circunstancia nos da la pauta que la costumbre es un elemento de gran relevancia para la conformación de las leyes que atañen al comercio. El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica y combatir la corrupción y el delito económico, al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial. Ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales, todo pacto financiero y económico de intercambio de bienes constituye la base del flujo de las riquezas en las naciones, más aún en las épocas de la globalización económica. Podemos concluir que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan.
El derecho mercantil realmente es amplio en esta materia. Podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas, físicas o jurídicas, acuerden realizar aportaciones para conseguir un bien común. Cabe mencionar que estas sociedades mercantiles tienen como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. De esta manera podemos hacer referencia a la importancia que tienen los títulos de crédito, siendo que en la vida cotidiana se utilizan como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etc. De esta manera, al hacer referencia a lo que es perteneciente al derecho mercantil, encontramos las fuentes correspondientes a esta materia, de las que de reconsiderarse como fuentes indispensables del derecho mercantil, la ley y los usos o costumbres mercantiles. También puede hablarse de cierta forma de la jurisprudencia como fuente de derecho mercantil. La irregularidad de las sociedades mercantiles deriva del incumplimiento del mandato legal, que exige que la constitución de las mismas se haga constar en escritura pública, o del hecho de que, aun constando en esta forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el registro respectivo. La Ley General de Sociedades, de una u otra manera, protege a las personas que contratan o mantienen relaciones con las sociedades irregulares, a fin de que no se vean perjudicados por los actos realizados por dichas sociedades, teniendo bien marcadas las responsabilidades a las que están sujetas dichas sociedades. El derecho reconoce la existencia y validez de las sociedades irregulares en salvaguarda de la seguridad del tráfico y de la protección de los terceros que contratan con ellas. Las sociedades irregulares de origen no son personas jurídicas, pero sí son sujetos de derechos especiales. Por su parte, las sociedades con irregularidad sobrevenida no pierden su personalidad jurídica por haber incurrido en irregularidad, pues al igual que las sociedades regulares, la mantienen hasta que se inscriba su extinción. En la actualidad, cuando se trata de organizar negocios de gran envergadura capitalista contra los más recios problemas de la producción y del comercio en gran escala, se sugiere la sociedad anónima, donde cada socio en principios pueden aportar la suma que desee, limitando hasta su propia responsabilidad, y de ese modo no poner en riesgo su patrimonio. Al mismo tiempo dispone de un documento negociable llamado acción, que le acredita la calidad de socio y los derechos a ella inherentes. Pero lo más importante es que puede transferirse regularmente por el uso de las más sencillas formas mercantiles, al invertir sus ahorros en acciones de una sociedad. Las personas explotan varios renglones, ya que se tiene invertido el dinero y al mismo tiempo se tiene la posibilidad de obtener una ganancia lícita y ventajosa a la larga. Y como conclusión, un contrato mercantil es un acuerdo de carácter comercial, así existiendo muchas variedades de estos contratos. Esto refrigerándose a un acuerdo jurídico bilateral que tiene como objetivo una acción hacia el comercio. Bueno, mi conclusión sería que todos tenemos diferentes puntos de vista, pero no todos coincidimos siempre. Sin embargo, mis compañeras tienen razón y bien fundamentado sus conclusiones. En cambio, yo puedo decir que es de vital importancia saber acerca del derecho mercantil en general para mí como ingeniero logístico, ya que gracias a eso no me van a agarrar de bajada, como se diría coloquialmente. Entonces, retomando la conclusión, el concepto de derecho internacional en los actos de comercio pues es un conjunto de normas que se encarga de regular las relaciones de carácter mercantil y comercial. Aquí entra lo que es la OMC, que ya sabemos que es, por supuesto, entra el Consejo Aduanero también, etc. Un ejemplo donde se puede aplicar esto
Es que yo soy una persona normal. Yo compré algo en otro país. Pondré de ejemplo el mate. Como sabrán, es una hierba para crear una infusión, el cual es bebible. Es de mis favoritas y se encuentra en Sudamérica. Entonces, mi compra es de relación comercial e internacional. Allí entra el derecho internacional en los actos de comercio y la OMC. Aquí se encarga de que todo se cumpla y el proceso se dé al pie de la letra. Esa es mi conclusión acerca de este excelente tema, y los que mencionaron mis compañeras también son bastante buenos. Por ello agradezco a ellas y claro a ustedes audioyentes, porque sin ustedes no nos motivaríamos a investigar nuevos temas como lo son en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio en Al Derecho y al Revés. Hasta la próxima. Gracias. Después de escuchar tan cautivadoras conclusiones, ¿qué crees? Te tenemos una mala noticia. Y es momento de despedir este hermoso episodio. Esperamos en verdad que hayas aprendido y te sea de utilidad nuestro contenido. Nos vemos en el próximo capítulo de su podcast preferido, Al Derecho y al Revés. No olvides compartir nuestro contenido y dar manita arriba. Besos.